a entender, ser alumbrados con tu palabra, con la verdad presente, con la gracia, con el propósito eterno de poder nosotros entender en este tiempo la edificación correcta, Señor, y en el orden, Padre, que tú nos has dado, Señor, de poder entender y ser edificados en nosotros, Señor. Te damos gracias, papá, por cada uno de mis hermanos. Te pido espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento pleno, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que tenemos, Señor, cuál es la riqueza de la herencia, cuál es la gloria y cuál es el poder que actúa poderosamente en nosotros, Señor, los que creemos. Te damos gracias. Como cuerpo que somos, vamos a ser edificados mutuamente. En esta hora, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar y a los que nos están escuchando por las redes sociales también les mandamos un saludo, un abrazo y vamos a empezar en esta noche. Un buen tiempo vamos a pasar y aprovechar y ser edificados. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a Efesios. Vamos a Efesios 1:3. Amén. Y vamos a hablar de la importancia de poder nosotros entender en la verdad presente nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Amén. Para poder nosotros ser edificados debemos saber que debemos poner primeramente que cuando alguien edifica una casa, ¿qué es lo que pone primero? El fundamento. Después, las paredes, columnas y después pone el techo. Amén. Entonces, siempre cuando un creyente es nacido de nuevo, primero debe ser entendido dónde. ¿Quién es en quién? En Cristo. ¿Dónde? Afuera o en Él, en Cristo, su nuevo hombre, su espíritu, ¿quién es en Cristo? Por eso la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. No dice cuerpo, alma y espíritu, sino espíritu, alma y cuerpo. Por eso es para nosotros poder renovar nuestro entendimiento lo muy importante y lo principal que debemos entender como creyentes, como la iglesia que somos, quiénes somos nosotros en Cristo, la nueva criatura que somos. Amén. Porque podemos nosotros hablar mucho de algo emocional y podemos saltar, emocionarnos, como el pastor estaba diciendo pasado, podemos venir a este lugar y a veces ha sido un fraude porque saltamos y nos emocionamos, pero ¿qué creen que la gente está haciendo? ¿En qué área de ellos se está moviendo en ese momento de venir, llorar, emocionarnos? ¿Cuál? Su alma. Su alma. De ahí, si nosotros pensamos que por hacer lo que hacemos, por lo que nosotros venimos a los servicios, podemos orar mucho, hacer muchas cosas, pensamos que así es como nosotros somos aceptados delante de Dios. Entonces, ¿eso qué es? Una vida carnal. Porque una vida carnal no se basa en que tú estás haciendo algo indebido, sino una vida carnal es que depende de ti, de tus obras buenas, el sostenerte en paz con Dios. Amén. Y eso es lo que nos da tranquilidad. Y a veces pensamos que cuando hablamos de renovar nuestro entendimiento, debemos saber primeramente como fundamento quiénes nosotros somos en Cristo. Eso es lo primordial. No podemos brincar al querer a la gente hacerla entender de renovar su entendimiento, cuando aún todavía la mayoría no entiende quiénes son en Cristo. ¿Dónde? En su hombre interior, la nueva criatura que somos. Amén. Porque podemos empezar por el techo y queremos acabar por el fundamento. ¿Y se puede hacer eso? ¿Cuál es lo primero? El fundamento. Después las paredes. Después el techo. Amén. Eso ya es el fruto, es lo que se va a ver. Pero hay que poner un fundamento. Entonces, lo primero para que la gente sea edificada debe ser entendida en quiénes son en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Porque podemos, si nosotros nos saltamos a querer renovar el entendimiento a la gente, y sin entender quiénes son en Cristo, vamos a ser personas que almáticas, gente que se emociona, gente que llora, gente que brinca, gente que viene a un lugar y calma bien su conciencia, se va, pero no entendió lo que es quiénes son en Cristo. Entonces, esas personas vienen siempre y basan su vida en Cristo, basado no en lo que son en Cristo, su nuevo hombre, nueva criatura, sino en lo que ellos vienen a sentir a un lugar. Vienen a sentir emociones, vienen a sentir poder, vienen a sentir, a saltar, a llorar. Y el momento que ellos sienten eso, se van. Y son personas que, almáticas, no son personas que están viviendo la vida del Espíritu, sino una vida que es la vida almática, sentimental, de que yo sí siento, eso soy. O actúo, perdón. ¿Sí o no? Y ahora va la otra donde las personas piensan que por sus buenas obras, por lo bueno que son, por lo bueno que se portan, ellos piensan que ellos
son las buenas personas y que tienen en paz con Dios. Pero esas son personas que carnales. Hay personas espirituales que actúan, que viven en la vida del Espíritu, porque entienden quiénes son en Cristo. Y hay personas que ustedes, como yo, hemos experimentado, donde hemos estado en cierto ambiente donde nos emocionamos, gritamos, yo lo hice, yo grité, yo bailé, yo corrí. Y mi vida estaba basada en una forma emocional más que en una forma entendida de quién yo era en Cristo Jesús. Después hay otra parte donde pensamos que porque predicamos, porque diezmamos, porque oramos mucho, porque hacemos muchas cosas, pensamos que esa es nuestra vida en Cristo. Pero simplemente es una vida carnal tratando yo de sostener una vida cristiana, religiosa, evangélica. Pero no es la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque no he entendido quién yo soy en mi hombre interior. Algo que no puedo yo hacer por mí mismo, sino que Él es el que lo hizo. Amén. Queremos que, si me estoy explicando, quiero que seamos entendidos en esto. Vamos a Efesios 1:3. ¿Todos están ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios. ¿Se acuerdan vamos a predicar, vamos a seguir lo que el pastor estaba predicando? ¿Se acuerdan que pasó aquí a Giovanni el miércoles pasado? Pero cuando maldecir no es que estás diciendo algo grosero o una palabra indecorosa. Maldecir es que estás hablando en contra del diseño que Dios ha dado a la persona. Entonces Dios nos dijo que Dios es bendito. Entonces, si Dios es bendito, ¿qué es lo que Él va a hacer? ¿Maldecir o bendecir? Bendecir. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Pero cuando hablamos de bendición, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Cosas materiales, ¿sí o no? Que Él me dio esto, que me dio aquello. Pero aquí cuando vemos Dios me bendijo, es que Dios habló, ¿qué? Bendecir, ok. Maldecir es algo mal dicho en contra de la realidad de esa persona. Y algo bendecir es algo que se dice de acuerdo a lo que está en el diseño de esa persona. Entonces, ¿qué Dios hizo cuando nos bendijo? Habló de acuerdo al diseño que Él se había propuesto acerca de nosotros en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo primero cómo nos bendijo Dios? Dándonos identidad, santos y sin mancha delante de Él. A ver, ¿cuántos son santos y sin mancha delante de Él? Amén. Es algo que debemos entender, que somos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que cuando Dios nos bendijo, habló Dios bien de nosotros. Por eso es que cuando vemos el ejemplo acá nos da un poco más de entendimiento cuando cierta religión no nos dice algo grosero, pero juzga o critica lo que ya somos nosotros en Cristo. ¿Por qué lo critica? Porque todavía Él juzga de acuerdo a lo que se ve, pero no de acuerdo a lo que Dios dijo. Sí, nos estamos explicando. Entonces podemos vivir una vida basada en lo que vemos o en lo que Dios dijo. Entonces, tú puedes ver en ti algo que aún no es agradable, pero eso no quiere decir que cambie lo que ya Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios dijo? Que somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Podrá tu forma de actuar cambiar lo que Dios dijo? No, porque Dios ya te bendijo. Por eso la palabra bendecir no es decir que te bendijo, que es parte de que te dio todas las cosas, pero bendecir es que Dios habló bien de nosotros, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito eterno. No, la religión es la que ha transversado la verdad de lo que nosotros somos en Cristo. Porque nos han dado una identidad que no somos. Nos han dado a querer que nosotros nos adaptemos o que busquemos una identidad de la cual nosotros no somos.
A veces nosotros pensamos que por lo que sentimos, por lo que nos movemos, esa es nuestra identidad, ¿sí o no? Por eso es que cuando personas allá afuera nos ven, que saltamos, que gritamos, que lloramos, ¿cómo nos dicen? Una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, ¿sí o no? ¿Nosotros somos iglesia evangélica cristiana? No. Pero ellos así nos entienden porque esa es la tradición, la forma de ellos identificarnos, basado en lo que se ve. Pero nosotros como entendidos debemos sabernos y debemos conocernos y vernos de acuerdo a cómo Dios nos conoce, cómo Dios nos ve o como Dios dice de nosotros. ¿Cómo dice Dios de nosotros? Que somos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Bendecir es que habló bien de ti. No va a hablar mal de ti, sino bien de nosotros. ¿De acuerdo a qué? ¿Tus buenas obras? Sino según qué? Su propósito. Y la gracia que se nos fue dada ¿en quién? En Cristo. ¿Algo que tú haces va a cambiar la manera de que Él te conoce o te ve en Cristo? No. ¿Él te identifica de acuerdo a tus acciones? No. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que Él es, pues, porque Él es bendito. Por eso primero dice, bendito sea el Dios. ¿Por qué? Porque Él no nos vino a maldecir. ¿Nos vino a qué? A bendecir. Y bendecir es hablar bien de nosotros. Amén. Por eso es que cuando queremos renovar nuestro entendimiento debemos ser entendidos primeramente quiénes somos nosotros en Cristo. Y que estamos en qué? En paz con Dios. Porque muchas veces buscamos estar en paz con Dios. ¿Cómo? De que lloramos, de que nos pasamos enfrente y sentimos, de que lloramos, de que gritamos, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos pasado por eso? ¿Cuántos hemos buscado sentir a Dios para estar bien con nosotros mismos? ¿Sí o no? Y si el momento que no lo sentiste, ¿qué pasó? Que hubo una desilusión, no estuvo Dios, algo hice, algo está pasando, no siento a Dios. Entonces, ¿por qué? Buscábamos tener identidad basada en lo que nosotros sentíamos, ¿sí o no? Está la otra parte donde las personas de lo que hacen, vienen a los servicios, podemos decir así, todos los días, se congregan, sirven, predican, y eso piensan que a ellos les da identidad. Al momento que dejan de hacer eso, ¿qué pasa? Se sienten que ya no son las mismas personas. ¿Por qué? Porque su identidad no está basada en quiénes son en ellos por lo que Dios dice, sino basada en lo que ellos sintieron o en lo que ellos hicieron. Y nuestra identidad no está basada en lo que hacemos ni en lo que sentimos, sino en lo que Él dijo, que Él nos bendijo, habló bien de nosotros y estamos en paz para con Dios. Para nosotros poder empezar a renovar nuestro entendimiento, debemos saber quiénes somos nosotros en Cristo. Aparte de que si no has renovado tu mente o no, tú ya eres acepto en Cristo. Aún no hayas renovado tu entendimiento, tú ya eres acepto en Cristo. Aún tú, si no has empezado, por decir, a renovar tu mente, ya eres acepto en Él. Aún si una persona que no había recibido a Jesús viene y recibe a Jesús, esa persona ya es acepto en Cristo, aunque todavía tenga su vida, como dicen por ahí, hecho un caos. ¿Por qué? Porque su identidad no está en que ha renovado su mente, su identidad está en quién es en Cristo Jesús. Amén. Porque renovar tu mente no te da identidad. ¿Sí o no? El tener mucho dinero no te da identidad. ¿Quién es tu identidad? Cristo. Por eso es que nosotros debemos entender que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Cuántos hemos pasado por momentos de escasez hablando de dinero? ¿Dejamos de estar en Cristo? ¿Dejamos de ser aceptos en el amado? ¿Dejamos de ser santos y sin mancha? No. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a un lugar y no hemos sentido nada? ¿Cuántos hemos estado en un lugar donde la gente llora, grita y tú dices, pero ¿por qué yo no siento lo que ellos sienten? Y te has condenado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tu identidad estaba en que tú querías sentir lo que ellos están sintiendo. Pero nosotros nuestra identidad no está en lo que ellos sienten, sino en lo que Dios dijo de ti. Porque Él te bendijo, habló bien de ti. Bendijo, dijo algo bien. Bendecir es que dijo bien de ti. Que eres santo y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados, ¿qué?
hijos suyos. ¿Según qué? Según el puro designio de su voluntad. Entonces, para renovar nuestro entendimiento es importante y fundamental, porque primero es el fundamento. Ponemos para empezar a edificar, ¿qué ponemos? Fundamento. Después paredes y después el techo. Espíritu, alma y cuerpo. Debemos ser entendidos quiénes nosotros somos en Cristo. Amén. Por eso es que en Romanos podemos ver el libro de Romanos que primero el hombre debe entender que es justo delante de Dios. Y después llega Romanos 12:2 para empezar a renovar su entendimiento, no para hacer, sino basado en lo que ya es en Cristo. Amén. Para que no busquemos justificación fuera de Cristo, sino que ahora estamos renovando nuestro entendimiento basado en lo que ya somos en Él. Amén. ¿Por qué? Porque hay un fundamento. Empezamos a ¿qué? A edificar. ¿Cuántos son santos y sin mancha delante de Él? Quiero poner esto porque vamos a ir a ver a un personaje que lo vemos en Juan, digo en Pedro, y hablamos, pues Pedro es el personaje del que vamos a hablar, pero llegó un momento, Pedro, que aún el apóstol Pedro, del que escribió las epístolas 1, 2 y 3 de Pedro, 1, 2, ya quiero poner otra, 2, hubo un momento donde ese hombre tuvo falta de identidad. Pero llegó un punto donde dice que para él no era molesto decirnos las mismas cosas. Para ser confirmados, dice, en la verdad presente. Es el mismo que ya fue, ahorita vamos a ir a verlo, que fue exhortado o fue reprendido por Pablo. Porque era de qué? Condenar. Vamos a ver eso ahorita. Pero entonces, para que nosotros no seamos de condenar, ni que nos condenen, debemos entender algo. ¿Quiénes nosotros somos en Cristo? ¿Sí o no? Porque si tú no haces nada en un lugar, el carnal, ¿qué va a hacer? Te va a condenar. Porque tú no haces nada. El almático, porque tú no sientes nada, va a decir que tú no crees y que no te metes al fluir del Espíritu. Pero saltar y reírse y lloriquear no es el mover del Espíritu. Es una emoción que se ha metido a la iglesia. Porque el Espíritu Santo no está en la emoción, sino está en la edificación y darnos a conocer quiénes nosotros somos en Cristo. Amén. Porque las emociones pueden pasar. Y hay días, yo estoy seguro que todos los que hemos pasado por lugares donde se insta, ¿cómo dice la palabra? Se estimula a sentir eso. Cierto grupo son espectadores nomás. Y cierto grupo está saltando. ¿Qué dice este grupo de aquellos? Los juzga porque ellos no se meten en esto. ¿Sí o no? Entonces vivimos porque estos piensan que porque ellos se mueven tienen más identidad que aquellos. Y eso es lo que queremos sacar primeramente para empezar a renovar nuestro entendimiento de quiénes nosotros somos en Cristo. Debemos sacar todas esas ideas de que si aquel salta, de que si aquel sirve, es mejor que el que no hace nada. Eso es mentira, porque nuestra identidad no está en el sentir ni en el hacer, sino en quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Desde ahí empezamos nosotros a edificar y a empezar a renovar nuestro entendimiento. Amén. Después va a venir un fruto, que es el fin. ¿Sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. Pero no es cuerpo, alma y espíritu. Por eso los Gálatas estaban bien, corrían bien. Dice, ustedes corrían bien. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál verdad? ¿La verdad bíblica o la verdad presente? La verdad presente. Porque cuando hablamos de verdad en el nuevo pacto es verdad presente. No es verdad bíblica, es verdad presente. Y quiero aclarar esto. No queremos hacer una religión de la verdad presente. Ni queremos hacer una religión del propósito eterno, ¿ok? Porque tal vez muchos nos dicen, ustedes hablan de la verdad presente mucho y de la verdad presente. No estamos haciendo una religión más. Estamos dando a conocer quiénes somos nosotros hoy en día en Cristo Jesús. Y queremos que sean entendidos en esa verdad.
No es un movimiento la verdad presente. Como la gente dice que el movimiento de esto, el movimiento, la verdad presente. No, es algo que está ahí escrito en el que nosotros debemos ser entendidos en esa verdad. ¿Para qué? Para no ser movidos. Amén. Entonces, aquí en Efesios, para empezar, ¿Dios habla bien de ti o habla mal de ti? Por eso es que Dios te ve, dijo. En el principio Dios le dijo, creó al hombre, Adán y Eva, y dice, y los bendijo, diciendo Dios, fructificaos, multiplicaos, sojuzgar, llenar la tierra, señorearla. ¿Cómo es la forma de que Él bendijo? Hablando bien de ellos, ¿sí o no? Habló bien de ellos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Dios nos bendice? Hablando bien de nosotros. Entonces, ¿cómo maldecimos nosotros? Hablando mal. Y no es que haya gente que habla mal, mal es hablar en contra de lo que ya nosotros somos en Cristo. Así es. Fuera de que no sentiste y fuera de que no has hecho nada, tú ya tienes identidad en Cristo. Primeramente pones el fundamento para empezar a construir. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes quién eres en Cristo, ¿dónde crees que vas a buscar tu fundamento? ¿En tus sentimientos o en lo que tú haces? El momento que no sientes es como la arena. Lo que haces como la arena. Pero lo que somos en Cristo, por lo que Dios dijo, es la roca. Por eso dice, mis palabras permanecen en vosotros. No tus sentimientos, no tus acciones, mis palabras. Por eso son sus palabras, las palabras bien dichas de nosotros, las que permanecen en nosotros. ¿Por qué? Porque ese es nuestro fundamento. Por eso habla de construcción, sí o no, en ese pasaje, de poner la casa, construir la casa ¿sobre qué? Sobre la roca, sí o no. Y otra sobre la arena. Tus emociones un día están y un día no. Tus buenas obras tal vez a veces no las haces, a veces sí. No podemos construir sobre eso. Nosotros debemos construir de cómo Dios nos conoce y cómo Dios nos dice. Amén. Y Dios nos dice que somos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Aparte de, si no sentí y si no he hecho nada, Dios ya te dice que eres santo y sin mancha delante de Él. Amén. La renovación del entendimiento está basado en lo que ya Dios dijo. No para llegar a ser, sino en lo que ya Dios ha dicho. ¿Somos qué? Santos y sin mancha delante de Él. Somos adoptados hijos suyos, engendrados por Él. Amén. Pero yo no he sentido nada. Es que no buscamos sentir para ser hijos. Tú ya eres hijo porque Dios ya te bendijo. Dios ya dijo. Por eso es que Dios te bendijo. Por eso es que Dios es bendito. Porque Dios no es un Dios que maldice, sino un Dios que bendice. Por eso Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual o emocional. Espiritual. ¿Dónde empieza primero? Espíritu. En los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. ¿Desde dónde? Desde los lugares celestiales. No desde los lugares que haces, cómo te sientes, sino de dónde? Desde los lugares ¿qué? Celestiales. ¿En quién? ¿En Adán? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién estamos nosotros? En Cristo. ¿Cómo Dios nos conoce? Santos y sin mancha delante de Él en Cristo. Adoptados o engendrados hijos suyos en Cristo. ¿Buscaremos eso en las emociones? No. ¿Buscaremos eso en lo que hacemos? No. ¿En quién? En Cristo. Porque estamos en Cristo, ¿en dónde? En nuestro hombre interior, quienes nosotros somos en Cristo. ¿Podemos empezar a construir? Sí, porque estamos entendiendo quiénes nosotros somos en Cristo. ¿Quién es el fundamento? Pablo dijo, yo como perito arquitecto, ¿qué? Puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. De ahí nosotros edificamos. Cada quien edifica. ¿Basado en qué? En su fundamento. ¿Quién es? Cristo Jesús. A ese fundamento no le podemos construir emociones, ni
tus buenas obras, sino Cristo también. Porque Cristo es el fundamento, Cristo es el sustento y Cristo es el fruto. Siempre ha sido Cristo. Amén. Por eso es que Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo se exprese en nosotros, ¿sí o no? Entonces, Cristo fundamento, Cristo nuestro sustento y Cristo nuestro fruto. ¿Qué? Que se va expresando Él en nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él es nuestro sustento y Él es nuestro fundamento. Amén. Todos nosotros estamos llenos de Cristo. Cristo fundamento, Cristo nuestro sustento y Cristo nuestro fruto que se va a manifestar en nosotros. Amén. Porque la Biblia dice que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Sí o no? Ahora, hemos tocado esto y ¿está claro esto que estamos hablando? Para empezar no nos vamos a callar ahorita todavía, porque vamos a hablar bastante de entendimiento en nuestra identidad en Cristo. Porque esto se suele olvidar. Vamos a Pedro. Vamos a Pedro. Primera. En la segunda de Pedro 2. 1, perdón. Segunda de Pedro 1, 10. Así es que podemos hacer que la gente se emocione, pero sin entender quiénes son en Cristo. Podemos hacer que la gente sirva, ayude, obre, haga muchas cosas en una iglesia local, podemos decirle así, pero aún no ha entendido quiénes son en Cristo. Y Dios quiere que la gente que entienda primeramente quiénes son en Cristo, su identidad, para nosotros empezar ¿a qué? A edificar sobre ese fundamento. Amén. Vamos a segunda de Pedro 1:9. 1:10, perdón. Por lo cual, hermanos, procurar aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores de ellas y estéis afianzados, o como dice la Reina Valera, confirmados en la verdad presente. Vamos a leer la Reina Valera, ¿ok? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ¿qué? Las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Confirmados, ¿ok? ¿Se corre el riesgo de olvidarse? Sí. Por eso Pablo no le está diciendo, Pedro, no está hablando Pedro porque estamos afirmados, sino porque sí la sabemos, pero solemos ¿qué? Movernos. Por eso nos está recordando, por eso dice la palabra confirmados, no dice afirmados, confirmados, porque se suele olvidar, te va a volver a decir las mismas cosas para que aquí, esta es tu identidad en Cristo. No la busques en la emoción, no la busques en tu acción, ni la busques en el antiguo pacto, búscala en la verdad presente de quién tú eres en Cristo Jesús. Amén. Porque si nosotros ¿cuánto sabemos algo? Les dices algo. ¿Es así? Sí, yo lo sé. ¿Cuántos cuando han hablado con personas? Yo sé. Sí, yo sé eso. Sí, yo lo sé. Pero no está firmado. Y Pablo dice, yo sé que ustedes lo saben, pero se la repito para confirmarlos ahí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque suele uno a que vienen voces de otro lado y te quieren salir y ya la sabes, que quién es tu identidad de Cristo, pero como has escuchado otras voces, ahí vas.
Y Pablo dice, no, se las vuelvo a repetir, Pedro dice, se las vuelvo a repetir para confirmarlos. Para que estéis confirmados en qué? En la verdad presente. Porque ¿cuál es nuestra verdad presente? ¿Cómo Dios ha hablado acerca de nosotros? Bien, porque Dios nos bendijo. ¿Con toda qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de qué? De la fundación del mundo. Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién dijo eso? Dios. Por eso es que nosotros debemos decirle las mismas cosas. ¿Para qué? Para confirmarlos. ¿En qué? ¿En la verdad bíblica o en la verdad presente? Yo sé que va a haber crítica, porque dicen, ustedes están desechando la Biblia. Ya sé que ya vi un comentario. Nosotros no desechamos toda la Biblia, simplemente hay que buscar a Jesús. Y yo sé que sí se ve Jesús, y sí lo podemos ver, ¿sí me entiendes? Pero no está expresado en su plenitud, como está en el nuevo pacto. Amén. Y Pablo dice que quiere que seamos, ¿qué? Entendidos. ¿Sí o no? Pablo, cuando habló en Efesios 3, traía un diseño bíblico, un diseño de verdad presente. De la verdad presente. Porque dice, leyendo lo cual ustedes podéis entender. Vamos ahí, vamos a Efesios. Efesios 3 vamos a estar tocando así para que no digan que andamos hablando nomás por esto. Vamos para que vean que hay un nuevo diseño, ¿ok? Un diseño donde debemos edificar. Efesios 3:1. Efesios 3:1. Todo esto lo hablamos para que podamos ser entendidos. Amén. Podamos edificar correctamente en el diseño de Dios. Amén. Así no edifiquemos como le he estado diciendo, en una emoción o en tus acciones que haces de tu servicio. ¿Está bien? ¿Está mal servir? No. Pero debemos ser entendidos. Primeramente, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? Para que en lo que hacemos no busquemos esa identidad. Amén. Porque puede ser peligroso. Amén. Ok. Por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por amor a vosotros los gentiles. Si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada para con vosotros. Conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo, lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando de un misterio que, 3, conforme a una revelación me fue dada a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. O escribió. Está hablando de la Biblia o estaba hablando del misterio. ¿Qué se le reveló a él? ¿La Biblia o el misterio? Algo que en el antiguo pacto no se dio a conocer, ahora se nos ha dado a conocer y él lo escribe. Leyendo, lo cual podéis percibir mi entendimiento en la Biblia, en el misterio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que estamos hablando, ¿se le reveló a los antiguos en el antiguo pacto? No. Tal vez había algo que daba a entender, pero no se les había revelado en su plenitud. ¿Sí o no? Pero ahorita se nos ha revelado. Por eso dice
que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora. O sea que hay una comparación en el antiguo y el ahora. Allá tal vez entendían algo y podemos leer a Isaías, podemos leer los profetas y podemos ver algo, pero no se les dio a revelar como ahora se nos ha revelado, como ahora fue revelado. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué se le reveló al apóstol Pablo? ¿Un diseño bíblico o un diseño de la verdad presente en Cristo? El misterio que estuvo oculto por siglos y edades, pero que ahora se ha dado a conocer. ¿Y es quién? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. O sea que cuando vemos gloria ya se ve, gloria ya es una manifestación. Amén. Pero para que eso suceda, ¿qué debemos entender primero? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Porque vamos a ir renovando nuestro entendimiento y vamos a ir entendiendo quiénes somos nosotros en Cristo, cómo Dios nos conoce, y así como vamos entendiendo eso, se va manifestando lo que ya nosotros somos. Amén. Pero no puede empezar que quiero manifestarlo sin entenderlo. Por eso Pablo ahora, por espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Primero, ¿qué es? Entender. Luego, saber. Y luego, dar a conocer. ¿Sí o no? Por eso es que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Por qué? Porque ya está dando a conocer, porque ya entendió lo que ya tiene donde en nosotros. Amén. Por eso nuestra edificación no empieza por el techo, porque entonces no sería edificación, sería demolición. La demolición empieza por arriba, ¿sí o no? Pero la edificación empieza de abajo, ¿sí o no? Y nosotros no demolemos, sino estamos edificando. Amén. Así es que volvamos a segunda de Pedro. Estamos entendiendo, sí estamos, amén, a la importancia donde, vamos a leer el 12 otra vez, dice, por esto siempre, el 12 en la Reina Valera, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuántas veces se los dijo se los va a decir? ¿Cuánto? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Porque tendamos a olvidarlo. Y Pablo dice, no. Dice, por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas. Aunque vosotros lo sepáis. Aunque ¿cuántas veces nos han repetido unas cosas y nosotros decimos, ya lo sabemos? Pero antes de Pedro, antes de que tú me la digas que ya lo sabes, te voy a decir, aunque ya sé que tú la sabes. ¿Sí o no? Porque a veces nos dicen, yo ya lo sé. Yo ya lo sé, y le hablas de su identidad en Cristo, porque eso estamos hablando, su identidad en Cristo, eso ya lo sé. Y salen allá afuera y dicen, no sé si Dios me ama, no sé quién soy, pues. ¿Sí o no? Suele pasar, ¿sí o no? Olvidamos quiénes nosotros somos en Cristo. ¿Por qué? Porque miramos la circunstancia, las necesidades que están afuera, y eso pensamos viene en contra de lo que ya nosotros somos en Cristo. Por eso Pablo dice, hey, quiero que estén afirmados. Yo sé que ya lo sabes, pero no voy a dejar de decírselas para que ustedes estén confirmados. Porque habla de confirmación, o sea que ya estaban, pero él quiere confirmarlos porque se suele distraerse de lo que somos nosotros. Por eso dice, la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Dónde quería que ellos estuvieran afirmados? Confirmados. En la verdad presente. Porque va a venir un problema, va a venir voces de antiguo pacto, tras pacto, a quererse meter a la iglesia. ¿Y qué es lo que hemos visto? Y ya lo hemos visto. Danzar como David, querer ser como Sansón, el ayuno de Daniel. Y podemos llevar una lista, porque ya los enfadaría, ¿sí o no?
¿Eso es para nosotros? No. ¿Pero se ha metido al cuerpo de Cristo? Sí. Entonces, Pedro está haciendo algo que es necesario. ¿Sí o no? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por esto se lo estoy diciendo. Por esto. Porque suele venir gente que te va a decir que tú eres bendecido porque haces eso, tú eres bendecido porque pactaste. No, tú no eres bendecido. ¿Por qué? Porque antes de que tú fueses merecedor o no merecedor, Dios ya habló bien de ti. Te bendijo, habló bien de ti, santo y sin mancha delante de Él. Amén. Por eso es que empezamos con Efesios 1, para que veas que Dios habló bien de nosotros. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios dejó, el pecado entró. ¿Dios dejó de hablar bien de nosotros? No. ¿Por qué? Porque en Dios no se basa basado en un error del hombre, sino basado en su propósito eterno. Él siempre habló y siempre va a hablar acerca de nosotros basado en su propósito eterno. Su propósito eterno, su diseño que Él diseñó para nosotros, no va a cambiar por todo lo que el hombre haya hecho. ¿Por qué? Porque Él lo diseñó y Él se lo propuso hacer, ¿sí o no? Ahora nosotros estamos siendo entendidos para participar de lo que Él ya se había planeado hacer en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que los que estamos acá estamos siendo edificados en esa verdad presente o confirmados en la verdad presente. Y se lo estamos diciendo, ustedes son santos y sin mancha, son hijos, somos engendrados por Dios. Amén. Ahora, pero esta persona, Pedro, tuvo un momento donde todavía ¿cómo decían? ¿Se dejaba mover? ¿Sí o no? Vamos a Gálatas 2. Para que vayan entendiendo que no nomás es no, yo ya lo escuché una vez. Hay algo que alguien decía, Kenneth Hagin decía algo. Dice, cuando si me invitan a una iglesia y un día, no voy. Si me invitas de 2 semanas adelante, acepto la invitación. ¿Por qué? Porque era necesario enseñarle a la gente continuamente. Hoy en día vienen personas, te enseñan un día y quieren que ya estés confirmado en Cristo. Ya eres nueva criatura, la plenitud está en ti, pero aún no la entendemos. ¿Sí o no? Porque hoy pasan personas por todos los lugares predicando, pasan aquí, pasan por allá, pum, pum, pum. Y ellos piensan que están haciendo la obra del Señor. Perdóname, pero no están edificando. Solo están ejerciendo su llamado, pero no están edificando el cuerpo de Cristo. Y nosotros no fuimos llamados para ejercer un llamado, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Porque de nada sirve el llamado si no estás sometido al propósito eterno. ¿Y el propósito eterno qué es? La edificación del cuerpo de Cristo. Por eso en Efesios dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin, para perfeccionar a los hombres, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Para la obra de qué? Ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. No hay ministerios singulares, hay un solo ministerio, que los dones deberían estar involucrados en esa edificación. Porque si yo paso por un lugar y otro lugar, solamente estoy haciendo ¿qué? Negocio con lo que se me ha dado. Y no estoy edificando. ¿Sí o no? ¿Hay de esos hoy en día? Sí hay. Por eso es que si nosotros estamos acá, estamos edificándolo, como dice, somos 10, somos 20, queremos que sean entendidos, que sean edificados en la verdad presente. Amén.
Porque el gozo de nosotros no es que viajemos por el mundo, sino que las personas que están acá sean edificados y que lo que Dios me ha dado sea el servicio para edificar a los santos. No es para que yo viaje por el mundo diciendo que soy maestro, que soy apóstol, que soy evangelista, que soy pastor y que soy maestro, no, sino que donde estemos podamos edificar. Y si somos esposos, ¿dónde empezamos a edificar? Nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, ¿sí o no? Necesitamos salir a las naciones para decir que no. Tenemos donde edificar y expresar a Jesucristo, ¿sí o no? Amén. Eso nos trae descanso a nosotros y a muchos les traería. Amén. Porque, lo voy a decir, si alguien dice, bueno, si me lo echamos de enemigo, pero ustedes son ministros competentes de un nuevo pacto. Todos. No es ministro competente el apóstol, evangelista, pastor, maestro, solamente, sino es todo el cuerpo de Cristo. La cosa que hoy hemos visto que hay personas que dicen ministros a tiempo completo. O sea que los que estamos aquí somos a tiempo overtime. ¿Será eso cierto? No. Todo el cuerpo de Cristo está a tiempo completo. Pero la teología que nos han enseñado por muchas décadas es que ministros a tiempo completo son los que dejan todo y se van. Pero los que se quedan, esos no son a tiempo completo, esos nomás son de vez en cuando. Un overtime de 2 horas y eso. ¿Sí o no? No, todos somos ministros a tiempo completo. Porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque donde vamos, donde caminamos, donde nos movemos, ahí estamos nosotros. ¿Sí o no? En tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, somos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿sí o no? Pero a veces nos ha traicionado la teología que a veces hemos oído de que solo son ministros de a tiempo completo los que se van. No, todos somos ministros, porque todos somos ministros de un nuevo pacto. Dices tú, pero si yo soy nomás ama de casa. A ver, eres ama de casa. A ver, esposas, ¿cuántas son esposas overtime? ¿O son esposas tiempo completo? Claro. ¿Sí o no? Igual, pues, porque ahí en esa función o asignación estás ministrando. ¿Sí o no? ¿A quiénes? A tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a tu suegra, a las personas que están alrededor. ¿Sí o no? ¿Necesitaste salirte por ahí a las naciones para ministrar? No. Pero ¿por qué hemos seguido una teología que a veces tenemos que alejarnos de la familia cuando tenemos a las personas ahí? ¿Sí o no? Porque somos un cuerpo, pues. No es a la persona solito por ahí. Estamos nosotros edificando. Y si alguien me edifica a mí, yo edifico a alguien y nos edificamos mutuamente porque somos un cuerpo. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Vamos a terminar, ya se va a terminar. Vamos aquí rápido. Gálatas 2:11. ¿Está ahí? Dice, pero cuando Pedro fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque ¿era de qué? Condenar. A ver, vamos a hablar condenar. ¿Por qué era de condenar? ¿Porque los hermanos estaban pecando? ¿Él era de condenar o porque Pedro estaba pecando? ¿Por qué? Porque estaba regresando a la sombra, tipo y figura. Muchas veces pensamos que condenar es porque alguien se equivocó.
Pero cuando nosotros estamos regresando, somos de condenar o haciendo a otra persona que regrese. Estamos ¿qué? Condenando. ¿Se acuerdan del transgresor? Una persona que te condena no es una persona que dice, tú fallaste, te condeno, no. Es una persona que te está regresando a la sombra, tipo y figura. ¿Y qué hizo Pablo? Está bien, Pedro, no hay problema. Sí me estoy explicando, sí estamos, que condenar no es que vengo y juzgo a una persona porque se equivocó, sino condenar es cuando yo la quiero llevar a la sombra, tipo y figura otra vez. Cuando ya ha sido sacada, liberada de ese sistema del antiguo pacto y puesto en un nuevo y mejor pacto con mejor identidad, con toda la plenitud del Hijo en nosotros. ¿Sí o no? Condenar es que regresamos a algo inferior. ¿Sí o no? Ok. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, el mismo Pedro que habla de la verdad presente, es este mismo. Vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía que miedo de los de la circuncisión. A ver, vamos al que sigue. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad bíblica del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Necesita explicación o creo que está claro como lo dices? ¿Sí o no? ¿Necesitamos nosotros regresar hacia atrás? ¿Necesitamos nosotros aceptación basado en que alguien me acepte o nosotros somos aceptos en Cristo? 12. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso como creyentes? Que estamos podemos decirle cotorreo, aquí entre familia y todo, y llega un hermano cristiano. ¿Y todos qué pasa? Como que se nos olvida y todos nos queremos portar bien, decentes. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? Porque nuestra identidad aún no está basada en quiénes nosotros somos, en quién, en Cristo, sino en lo que nosotros hacemos. Y Dios quiere sacarte esa mentalidad de tu cabeza. ¡Bum! Y por decir sí, pero a veces yo también me comporto así como no, sí. Pero lo primero que Dios quiere es que tú tengas identidad. Aparte de que si lo haces o no lo haces, tengas identidad de quién tú eres en Cristo. Porque si no, va a ser un estorbo para nosotros poder edificar. ¿Sí o no? Porque tú vas a querer ser acepto por las personas antes de entender que tú ya eres acepto en el amado, en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Yo no sé, tal vez alguien aquí diga, no, pues yo todavía hago esto, aquello. Sí, pero eso no es razón para condenarte, porque tú ya eres una nueva criatura en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que a alguien le estoy diciendo esto. Yo sé que tal vez dices, no, pero todavía yo tengo esto que hago. Sí, pero eso no cambia tu identidad de quién tú eres en Cristo. Dejes o no dejes de hacer aquello, tú eres una nueva criatura en Cristo. Por eso hoy queremos hablar de fundamento, que entiendas para poder edificar y renovar tu entendimiento. Primero
entiendas quién tú eres en Cristo. Dice, tengo malos hábitos, tengo algo que no me... Sí, todos los tenemos, pero debemos entender primero para poder edificar quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Si no va a ser peligroso, porque vas a buscar en dejar de hacerlo basado en lo que tú puedes hacer y no basado en quién tú eres en Cristo Jesús. Vas a edificar tu vida en Cristo basado en tus buenas obras y no vas a renovar tu entendimiento basado en lo que tú ya eres en Cristo. Vas a poner tu fundamento, tus buenas obras, tus cambios, dejar tus malos hábitos, en vez de entender quién tú eres en Cristo. Porque cuando el momento que fallas, siempre va a venir otra vez esa condenación. He fallado. Pero Dios no habla mal de ti, aunque hayas fallado. ¿Por qué? Porque Él no es una persona que maldice, sino que bendice. Hablas bien de nosotros. Sigue hablando bien de nosotros, ¿sí o no? Me equivoqué, sí. Pero Dios no deja de hablar bien de mí. Para empezar a renovar nuestro entendimiento, debemos entender nuestra identidad de quienes nosotros somos en Cristo. Para edificar, no sobre un fundamento de emociones o de obras, sino de un fundamento de quiénes somos nosotros en Cristo, basado en lo que Dios dice acerca de nosotros, como Dios nos conoce, porque va a ser un crecimiento sólido y va a dar fruto. ¿Tarde qué? Temprano, porque el que empezó la buena obra la llevará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos a Pedro que tuvo un problema de identidad. ¿Sí o no? Con unos era de una forma y con otros era de otra forma. Pero no estaba pecando. Pedro no estaba pecando. Estaba un día era santo y un día era pecador. No, o es que un día hablaba la verdad, vivía en la verdad presente y otro día quería vivir en una verdad bíblica. Y Pedro le dijo, Pablo le dijo, no, tú no puedes vivir o no puedes enseñar a la gente a vivir en la verdad bíblica cuando ya hay una verdad presente. ¿Sí o no? Por eso es que lo reprendió, porque no andaba conforme a la verdad. ¿Y cuál verdad es? La verdad presente. Por eso al final podemos ver en Pedro, segunda de Pedro, que nos dice, no dejaré de recordarlos las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Pedro tenía experiencia, sabía qué había pasado, para que estéis confirmados en la verdad presente. ¿Sí o no? Por eso es que les dije que íbamos a hablar de una persona, para que pudiéramos entender que la persona que aquí andaba viviendo de dos formas, y no estaba pecando, sino que vivía un día en la verdad presente y un día en la verdad bíblica. Un día hablaba del nuevo pacto y luego vivía en el antiguo. Entonces Pedro dijo, bueno, te juntas con los gentiles y luego te vienes con los judíos. Cuando estás con los judíos no quieres saber nada de los gentiles. ¿Qué pasa? No andas conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad presente. ¿Sí o no? ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos verlo? Pedro aprendió su identidad en Cristo. Amén. Porque sus cartas en las últimas hablaban diferente, muy diferente. Porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué diferencia al Pedro que vemos en Gálatas? Un Pedro entendido, ¿sí o no? Que al último dijo, no os dejaré de decir las mismas cosas aunque ustedes lo sepáis. Y recordarlos siempre para que estéis confirmados en la verdad presente. Ese es el anhelo de nosotros, que ustedes sean confirmados siempre en la verdad presente. No en una verdad bíblica, verdad presente. Dios habla bien de ti en esta verdad presente, en el nuevo pacto, en el propósito, en su propósito eterno. Así es que lo que Dios habla hoy en día y lo que opera en nosotros no es porque tú seas bueno, sino es basado en su propósito eterno. Vamos a hablar más el domingo del poder que hay en el propósito eterno, que todo actúa
a favor nuestro. ¿Por qué? Porque está diseñado basado en su propósito eterno. Si una persona necesita algo, no la busque basado en lo que puede hacer, sino basado en lo que Dios ha dicho acerca de ella en Cristo. Amén. Según su propósito eterno. Porque el propósito eterno es el poder en el que Dios actúa hoy en día. Dios no va a respaldar una verdad bíblica. Dios no está obligado ya, porque hay una verdad presente. Porque Dios no es transpacto, Dios no es transgresor, porque todo se diseñaba basado en pactos. Pero Dios no puede operar basado en el pacto de Abraham, en el pacto presente que estamos hoy en día, en el pacto eterno. Porque Él estaría yendo en contra de este pacto que ya está establecido. Oímos el pastor que dijo el miércoles, termino con esto. Cada tiempo estaba basado en un pacto. Y si no había pacto, pues no había. ¿Por qué? Porque había una verdad que la respaldaba. La verdad era respaldada por el pacto. Pero si el pacto ya se fue cancelado, esa verdad también fue cancelada. Pero la verdad presente está sustentada basada en el pacto eterno. Y si es pacto eterno, esta verdad es eterna. Entonces no podemos estar ministrando a la iglesia basada en un pacto adámico, edénico, mosaico, davídico, nómbrele, pacto. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto. Y si nosotros queremos ministrar a las personas en las verdades que estaban sustentadas por aquellos pactos, estamos siendo transpacto. Y por eso es que no funciona. Porque Dios ya no está comprometido en operar basado en esos pactos. Él ha establecido un nuevo y mejor pacto. En eso estamos operando. Por eso es que Dios va a respaldar siempre su propósito eterno basado en el pacto eterno, en el que nosotros hoy estamos en la verdad presente. No estamos en una verdad bíblica, estamos en una verdad presente en Cristo Jesús. Amén. No estamos en David, en el pacto davídico, que Dios quiera respaldar el pacto davídico. Dios no lo va a respaldar porque Dios no puede ser transgresor, transpacto. Él está ministrando hoy en día un nuevo y mejor pacto. Esta administración está en el nuevo. Por eso Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo y mejor pacto. No de la letra, sino del espíritu. No de muerte, sino de vida. No de condenación, sino de justificación. Amén. No tenemos nada que hacer allá. Por eso es que muchas veces buscamos sanidad basado en los pactos pasados. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús y la salud, o como dijo, la salud divina es parte de nosotros. Amén. Ninguna enfermedad tiene cabida en este tiempo porque tú estás en un pacto eterno. Amén. Y esa sanidad no está sustentada basada en lo que tú haces, sino basada en su pacto eterno que hizo con el Hijo. Tú solamente eres el beneficiario, pero ellos dos lo hicieron. Amén. Tu identidad no está en tu acción, sino está en la obra perfecta de Cristo en la cruz. No busquemos ser agradables a Dios basado en lo que hacemos, basado en lo que sentimos, sino basados en lo que Él dice, como nos bendijo en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, su diseño, su orden que Él hizo en Cristo desde los tiempos antiguos, desde los tiempos eternos, perdón. Somos una nueva criatura, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano para que anduviésemos en ellas.
Las buenas obras no son algo que tú haces, sino las buenas obras es algo que Él hizo para con nosotros, para que anduviésemos en ellas. La salud es una buena obra. Amén. La enfermedad es una mala obra. ¿Dios te diseñó para malas obras? No. Dios te creó en Cristo Jesús para buenas obras. Y la salud es una buena obra que es para nosotros. Amén. Ministramos no basado en pasa enfrente y siente, no. Hablar bien, como Dios habla bien de ti. Así te bendecimos y así te edificamos. Amén.